No. Ya, entonces, hola. Eh, Ahora lo que quiero ver en esta auxiliar es el CMB. No sé si vieron la tarea, pero la tarea no hay casi ningún cálculo, es más enfocada en que entiendan bien el CMB y la forma que tiene, por qué tiene esa forma. Entonces ahora la idea del auxiliar es explicarles ciertas cosas y obviamente les voy a dar pistas y cosas que voy a mencionar y que son respuestas a las tareas, pero otras no. Y ahí ustedes la idea es que investiguen más, pues la idea es que es verlo a ver hasta cuánto más profundo pueden llegar, incluso yendo más allá de las clases, ¿ya? Y por lo mismo no le di fecha de entrega, porque bueno, en general nadie está entregando la, las tareas a tiempo. Eh, es cosa de ustedes y por eso como esta tarea la considero importante, de hecho yo creo que va a ser parte importante del oral final, la dejo libre ya, pero la idea es que la hagan bien, así que no apurado. Así que ya, entonces en esta parte del curso, por ejemplo, José, que ya terminó el curso, entre comillas, igual les aconsejaría que estuvieran viendo las clases, porque es la parte más bonita, a mi juicio, y es el estudio del CMB, que es uno como de los principales observables de cosmología. Tú en cosmología tienes principalmente dos observables. Uno es el Power Spectrum de materia, y que caracteriza las observaciones de galaxias, de la distribución de galaxias. Y el otro observable es el CMB, ya el Angular Power Spectrum, que se le dice de hecho ser como una reliquia del universo temprano. ¿Ya? Y esto viene porque si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros tenemos ya, esta es la línea temporal del universo desde el comienzo, de 10 a la menos 34 segundos, etcétera, desde inflación hasta hoy día. Y eso alrededor son, no sé, 10 billones de años. Y el CMB se produjo a los 300.000. Entonces, o sea, fue como muy al comienzo del universo. Entonces es como una foto del universo temprano. Y por eso el CMB es súper importante. Y de hecho es tan importante que desde hace mucho tiempo que la gente teorizaba de que existía una radiación de fondo. Sin conocer los procesos que hay detrás, como los BAO, etc., se teorizaba que iba a haber una radiación de fondo. Entonces había gente que creía que el Big Bang, esta explosión como se caricaturiza, eh, dejó una luz que hasta ahora se podría ver desde todas direcciones. Eh, y eso va como de los años 40. Imagínense, no sé, la cosmología partiría con relatividad general, así como la cosmología moderna, que son 1915, entonces en 1940 ya se predecía de que podría haber una radiación de fondo. Y de hecho, una de las personas, y lo nombro porque es un gallo bacán, es el George Gamow, no sé si les suena, es un ruso, que él era seco porque estudiaba, no sé si era físico, era químico, pero estudiaba como todo. Tiene como 5 o 6 papers de cosmología, pero además de química, porque le interesaba la cosmología desde el punto de vista de la abundancia de los elementos químicos. Entonces él decía, bueno, yo creo que los elementos químicos se formaron en el universo temprano, cuando el universo estaba muy caliente y era muy denso. Entonces en este universo él pensaba que dominaba la radiación, no sé si habrá usado esas palabras que se usan ahora, pero creía que el universo estaba lleno de radiación. Y esa radiación debería seguir viéndose, obviamente, mucho más fría, porque la expansión hace que los fotones pierdan energía, pero que se viera ahora. Y de hecho él decía que podría tener 10 Kelvin esta temperatura de esta radiación. Entonces, esto es más o menos 1940. Entonces, esta cosa es súper importante hasta desde el punto de vista histórico. Además, las personas que la observaron por primera vez se ganaron el Nobel, que no sé si conocen esa historia, son personas súper nombradas, que es Penzias y Wilson. ¿Ya? Esto es contexto histórico, para que se motiven a estudiarlo, ¿ya? Entonces, estos eran dos radioastrónomos que simplemente estaban obteniendo imágenes en radio, o señales en radio de galaxias, no sé qué estaban haciendo, pero eran astrónomos, y en el momento de limpiar los datos, lo típico que se hace en astronomía, que técnicamente se le dice reducir los datos, se le cuela un ruido. Y en general este ruido estaba por sobre la línea de, no sé, el ruido blanco, o los típicos ruidos que se te meten en una señal, cualquiera sea esta. Entonces ahí quedaron cachudos, este ruido es demasiado fuerte, ¿de dónde será? Entonces empezaron de hecho hay una película, dicho sea de paso, de Stephen Hawking, que es una más antigua que la teoría del todo, que es súper buena, porque se trata casi solo del CMB, de alguna forma. Y ahí los actores imitan a Penzias y Wilson cuando cuentan cómo detectaron la señal. Entonces los gallos siempre dicen de que incluso pensaron que este ruido podía ser hasta caca paloma que está en la antena. Sí, es muy chistoso.
Entonces empezaron a ¿Cómo se buscar, llama la película? se llama Hawking, la voy a anotar. Actúa Ya, bueno, no sé si cachan de actores, pero el Benedict Cumberbatch, que es como un inglés que hace Sherlock. sí, Él el es Doctor chistoso. Strange. Él, el Doctor Strange, sí. No, es bacán porque ahí hablan, de hecho sale Penrose, o sea, actúa alguien que hace de Penrose, porque Stephen Hawking trabajó con Penrose en Cambridge, y en paralelo van contando la historia del CMB, ¿no? Es súper buena, ya. Entonces, entonces estos gallos no cachaban de dónde venía esta señal, pensaron que podía ser del sol, el sol emite en radio, de hecho uno puede escuchar con una antena al sol, y probaron de día, de noche, y la señal estaba ahí, persistía. Hasta que al final dijeron, ya, esto viene desde fuera de la galaxia. No sé qué test hicieron, pero cacharon que venía fuera de la galaxia, y de repente, como eran astrónomos, eran físicos, etcétera, un gallo del MIT les dice, oye, ¿sabéis que hay unas personas, entre ellas Peebles, y no sé quién más, que están buscando una radiación de fondo, no sé qué, que vendría de los comienzos del universo, etcétera? Entonces estos gallos mandaron un preprint y no sé, y les contaron, pues, y así es como los gallos se dieron cuenta, oye, quizás esta es una señal realmente importante, o sea, no es ruido. Y finalmente, claro, se comprobó que era la radiación cósmica de fondo, y esto fue como en los 60. Y al final en los 70 les dieron el Nobel. Esa es como la historia del CMB, así que ya en los 80 se manda el primer satélite, que es el COBE. El último, que es lo que vemos ahora del CMB, es el Planck, pero el primero fue COBE. Y COBE también es bacán, porque COBE, bueno, es súper antiguo, es de los 80, entonces no tenía una muy buena resolución. Ya COBE, de hecho, ustedes pueden buscar, a ver si les, yo creo que lo tengo por ahí, les comparto pantalla. ¿Se ve? Sí, Sí, se ve. Ya, miren. Este es lo que observó el COBE, y esto es lo que se observa hoy día con Planck. Entonces, se nota que COBE, las manchas son como más grandes, ¿ya? Y esto es porque ve en escalas angulares más grandes. No tenía muy buena resolución. Y esto es lo de Planck, que ya eso es como que hila súper fino en las anisotropias. Entonces, COBE, bueno, es un satélite que se mandó y detectó el CMB, y además llevaba un instrumento que permitía medir el espectro del CMB. Y además ahí se pudo observar que era un cuerpo negro perfecto, que supongo que es lo que está acá. Bueno, eso es la típica radiación de cuerpo negro. Entonces un cuerpo negro a 2,7 Kelvin, ¿ya? Así que súper, o sea, se detectó el CMB, calzó con 2,7 Kelvin, súper cerca de las predicciones de George Gamow, por eso lo menciono, y se puede entonces obtener la primera como imagen del Power Spectrum. Entonces el Power Spectrum básicamente es una medida de las fluctuaciones como función de la escala angular. ¿Ya? No sé si se acuerdan de esa imagen, así. Entonces, la gracia... Espera, voy a dejar de compartir pantalla y voy a poner la pizarra. Entonces la gracia del COBE es que nosotros tenemos acá el Power Spectrum, ¿cierto? Que es así. Y cae. Entonces el COBE se centró más en esta zona. Estas zonas son Ls, este eje es los multipolos Ls. Y estos son Ls pequeños, ponte tú, ay, no sé cuántos, 10. El pico debe estar en 200 y aquí Ls, no sé, 1000. ¿Ya? Entonces COBE se centró en esta zona. Y estas zonas son las escalas más grandes, ¿cierto? Cuando el L es chico, significa que son escalas físicas más grandes. Entonces, no sé cuánto vieron de inflación o si alcanzaron a ver de las condiciones iniciales, pero ¿cuál es la gracia de todo esto? Que nosotros tenemos inflación y tenemos fluctuaciones en un campo que le ponemos inflatón, pero la verdad es que es la forma más simple que tenemos de darle a lo que había en inflación, pero pueden ser multifield, muchos campos, un campo hasta vectorial, no tengo idea, no trabajo en inflación, pero tenemos este campo que va a tener fluctuaciones, ¿ya? Entonces, lo que va a pasar es que en inflación el universo se expande casi exponencialmente, súper rápido. Y eso hace que el radio de Hubble, como veis, que es dentro del cual está todo en contacto causal, se empieza a achicar en inflación. Entonces, todas las escalas, entonces imagínense, aquí tenemos el universo,
Y tenemos muchas escalas, ya, escalas grandes, escalas chiquititas, medianas, no sé, de todo. Y hay otra grande y chiquitita. Entonces, el radio, imaginemos que inicialmente estaba acá y después se achicó, durante inflación se achica. Entonces, imaginemos que queda de este tamaño, entonces, ¿qué pasa? Que quedan fluctuaciones fuera de este radio y al quedar fuera ya no están en contacto causal, por lo cual como que se congelan. Entonces, las fluctuaciones, al estar fuera, no evolucionan y lo que va a pasar es que cuando ya termine inflación, ahora este radio va a empezar a crecer de nuevo, ¿ya? No cuasi exponencialmente, va a empezar a crecer, entonces naturalmente las longitudes de ondas más pequeñas son las primeras en entrar. ¿Ya? ¿Se va entendiendo esto? Porque esto es como importante y no sé si lo vieron bien. Sí, Palma igual el profe lo vio con detención. Ah, ya. Entonces, naturalmente las escalas grandes son las últimas en entrar, porque por ejemplo, tú tienes ya acá el radio de Hubble, pero tu escala, la escala más grande no va a alcanzar a entrar todavía, ¿cierto? No alcanzáis a una longitud de onda de esta escala. Entonces, estas van a entrar muy tarde en el universo, ponte tú más cerca del presente que de la formación del CMB. Entonces, por eso estas escalas grandes que observó el COBE son bacanes porque permiten caracterizar o entender algo más de inflación, porque traen como la información de inflación casi intacta. Ya no han tenido tiempo de cruzar el horizonte, estar dentro y evolucionar con materia, etc. No, o muy poco, porque entraron muy tarde. ¿Ya? Así que esa es una importancia del COBE y además que es la primera medición del CIEMBI. ¿Ya? Esto es como contexto. ¿Dudas al respecto? ¿No? Ya. Voy a dar la pantalla. Ya. Entonces, ¿por qué íbamos? Entonces vamos a tener nuestro universo yendo atrás en el pasado en la historia cuando era una sopita de protones, neutrones, o sea, sí, electrones, fotones, ¿ya? Entre otras cosas. Y teníamos este photon baryon plasma, ¿ya? Donde está todo fuertemente acoplado, comportándose como un fluido perfecto. Los protones y los electrones, ¿por qué interacción? ¿Interactúan bajo qué régimen? ¿O bajo qué interacción? Los ¿Sí? ¿Scattering de Thomson te refieres o...? No, protones y electrones. Ah, protones y electrones. Coulomb. Claro Bueno, que sí, obvio. ya, ¿no? Si es para que me contesten algo, ya. Entonces es lo que conocemos de electro, cargas positivas, negativas. Y los electrones con los fotones por Compton, ¿ya? Entonces ahora, para hacer esta cosa más interactiva, no sé si esto funciona todavía. Les voy a hacer una encuesta. Ya, mira, métense aquí y contesten esto sin miedo. Mira, es para que simplemente fijar ciertas ideas, ¿ya? No, si se equivocan, no importa, o sea, me da lo mismo. La idea es que aprendan, nada más que eso. Y si alguno está muy segura de la respuesta, lo podría decir al tiro. Pero si no, no les voy a dar la respuesta y avancemos y solo van a cachar. Pero si alguno está muy seguro, puede decir. ¿Se ve la...? ¿Pudieron entrar? Sí, yo por lo menos sí estoy dentro. Ya, Estoy entrando. pensando.
Después de responder la primera, ¿qué pasa? ¿Queda ahí o tiene que avanzar como la siguiente pregunta? No, es ¿Cómo una es? nomás. Ah, ya, ya. Ah, ya, ya. Perfecto. Pensaba que era un cuestionario completo. Yo también estoy esperando como ¿No? que sigue. ¿Contestaron? Yo sí. Ya. Sí. Y deja ver. Ay, no se ven las respuestas. Ya, no importa. Sí, da lo mismo, es para que después, si que se equivocaron, lo corrijan y no se les olvide porque se equivocaron. Entonces, acá está la pizarra, ya. Entonces, ya, tenemos entonces tenemos esta sopa de plasma. ¿Qué va a ocurrir? De que en algún minuto de la historia los protones, exacto, y los electrones se van a empezar a combinar o recombinar, ¿ya? Para formar átomos. Ahora, este proceso, y aquí viene parte de la respuesta, no es instantáneo, ¿ya? Imagínense, bueno, en el universo yo creo que nada es instantáneo, es un proceso que se va dando a poco, entonces al principio vamos a tener todo suelto, evolucionando de forma acoplada, pero las partículas individuales luego se van a empezar a recombinar, entonces vamos a tener zonas con átomos, pero zonas donde todavía hay protones y electrones dando vuelta. Entonces, imagínense que los fotones, por más que quieran salir, van a poder avanzar un poco más, viajar a través del universo un poco más, pero igual va a haber una tasa de interacción, la cual va a ir cayendo, porque cada vez se van a recombinar más protones y electrones y van a haber más átomos. Entonces va a llegar un momento donde va, no sé, va a empezar recombinación, luego recombinación va a avanzar, avanzar hasta que va a terminar y ya los fotones se van a empezar a desacoplar, ¿ya? De este plasma. Y así se genera la superficie de las scattering o de última dispersión, las scattering de última dispersión porque las últimas tasas de interacción entre fotones y electrones hasta que viajan libremente. Y ahí se origina el CMB, ¿ya? ¿Era más o menos lo que pensaban? No, no, que no puedo ver las respuestas, así que, pero bueno, En mi caso, sí. Yo por lo menos Sí, yo respondí me lo la última imaginaba. también. Sí, yo también. Que era un proceso antes del Last Scattering. Mm. Porque ya, tenía entendido también pues, que el Last Scattering ocurría porque disminuía la cantidad de electrones debido a recombinación. exacto, exacto, perfecto, muy bien, un 7, ya. Oye, y la otra pregunta que les quería hacer, pero no la hice en encuesta, es, ¿qué creen ustedes si la época de radiación, materia, equality, o sea, cuando ambas densidades son comparables antes o después de recombinación? ¿Qué creen? Antes, creo Antes. yo. Ya, perfecto. Entonces, esto es como un redshift. eh, Esto lo hicimos en la primera auxiliar con Python, no me acuerdo el número, pero pongámosle 2700, de ese orden. ¿Ya? Y el CMB o la Scattering Surface es alrededor de. Uh, 1000, redshift 1000. ¿Ya? Que en tiempo son 300.000 años. Nunca se me olvida. ¿Ya? Entonces es antes. Y esto va a ser importante para más adelante, lo que vamos a hacer más adelante. Entonces, listo, vamos a tener, esa es como la imagen grande de todo lo que pasa. Pero vayamos al detalle, nosotros queremos estudiar justo antes de recombinación. Entonces, aquí empieza el tópico de las oscilaciones acústicas bariónicas, que al final es toda la gracia del CMB, viene de ahí. Entonces vamos a tener el plasma, ya. Volvamos atrás, vamos a tener este plasma de bariones y fotones. ¿Y qué es lo que va a pasar? De que vamos a tener pozos gravitacionales, ¿cierto? Vamos a tener perturbaciones, eso. Y estas perturbaciones, vamos a tener perturbaciones a la materia, las vamos a poder escribir de esta forma. Esto es como esquemático. Estas perturbaciones van a oscilar así. Entonces, ¿por qué? Vamos a tener potenciales donde principalmente hay materia oscura que van a traer este plasma, pero este plasma se va a concentrar en el pozo potencial y se va a generar una presión de radiación muy grande. Entonces esto va a hacer que se empuje el material hacia afuera del pozo potencial. Ya, la cuestión llega afuera, pero va a haber material circundante y naturalmente estos pozos evolucionan, así que esto va a volver a caer. ¿Ya? Y así después la presión de radiación va a ser grande, entonces los fotones van a empujar a estos bariones para afuera y así. Y va a estar todo el rato oscilando. ¿Y por qué se llaman oscilaciones acústicas?
porque son como las oscilaciones del sonido. ¿Ya? Entonces el sonido tú tienes como, no sé, un parlante, ¿ya? Y tienes una perturbación, y tu medio, que en este caso va a ser partículas de aire, van a tener zonas de compresión y zonas de rarefacción, que se le dice. ¿Ya? Entonces esto va a ser compresión y esto va a ser rarefacción. ¿Ya? Y aquí es lo mismo. ¿Qué creen ustedes que va a ser en este esquema cosmológico? Las partículas del aire, ¿qué vendrían siendo en analogía? ¿Qué es lo que se está comprimiendo, básicamente? Los bariones, ¿ya? Imagínense, estos están acoplados, entonces los fotones, cuando generen esta presión, van a intentar salir del pozo, pero van a arrastrar los bariones porque es un plasma acoplado por scattering de Coulomb, scattering de Compton, ¿ya? Esa es la noción. Y los fotones van a ser los que empiezan a empujar esta cosa. ¿Ya? Entonces es una analogía con el sonido. Por eso se le dice oscilaciones acústicas y bariónicas, porque son los bariones los que se mueven. Entonces, además hay que hacer notar que los fotones van a determinar la dinámica. Ya vamos a tener más fotones que otras cosas. ¿Ya? A pesar de que esté todo acoplado. Así que eso, a ver, ¿qué más tenía que al respecto decir? Mientras llegan dudas, me dicen. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando la presión sea baja, o sea, tengamos menos radiación, estas perturbaciones van a tender a crecer, ¿cierto? Porque va a haber menos presión que eyecte, no eyecte, pero empuje el material hacia afuera. Entonces las perturbaciones van a tender a crecer. Pero si hay una presión alta, o sea, hay alta radiación, presión baja, presión alta es más o menos radiación, entonces presión alta, más radiación, y esto va a costar que crezca, ¿cierto? O sea, va a costar que acumule material si tenemos fotones empujando las cosas hacia afuera del potencial. Entonces va a crecer lentamente o simplemente no va a oscilar. Pero aquí sin duda que crece, porque vamos a tener más materia que radiación, entonces va a tender a acumular más que a expulsar, siempre digo a expulsar el material, ¿ya? Y esto es importante, esto se puede entender así a simple vista, pero es importante porque recuerden que vamos a tener periodos donde domina la radiación y donde domina la materia. Entonces, estas dos épocas, donde domina radiación, va a caracterizar las fluctuaciones de cierta forma. Estas van a evolucionar de cierta forma debido a que domina la radiación y más presión de radiación. Por el contrario, cuando domina la materia, las fluctuaciones, estos delta van a evolucionar distinto porque hay más materia y menos radiación que empuje. Así que eso se va a ver en las ecuaciones, lo vamos a ver ahora, pero también que tengan la idea. Entonces, Dani, disculpa una consulta que me queda, tengo la duda todavía de cualitativamente por qué es que cuando hay más radiación esta implica más presión en los variones y viceversa. ya, porque tú ya tienes radiación. ¿Qué es la radiación? Principalmente fotones y neutrinos. ¿Ya? Pero olvídate de los neutrinos, estos en general viajan por su lado. Concentrémonos en que hay más fotones. Pero hay que nombrarlo también. Y vamos a tener materia. ¿Qué es materia? Materia oscura, que no interactúa, lo vimos en la ecuación de Boltzmann, acuérdense. Acá es donde todo Sí. empieza, en la ecuación de Boltzmann, cuando escribíamos la función de distribución de la materia, la término colisional era 0. Solo teníamos perturbaciones de viola métrica para la materia oscura. Y vamos a tener variones.
¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que estos dos están súper acoplados. Los bariones al final son materia. Entonces, cuando tú domina la radiación, vas a tener una sobrecarga de fotones, por así decirlo, vas a tener más fotones respecto a la cantidad de materia que tienes o de bariones que tienes en el plasma. Entonces, de por sí, al haber más radiación, esta presión de radiación no va a dejar, quizás no va a dejar que se forme que el que el pozo potencial crezca. ¿Cachai? Porque la radiación se contrapone a la gravedad. Nosotros teníamos en este esquema presión y gravedad. Y la gravedad es la materia oscura que está en el pozo potencial y la presión es la radiación. Entonces, si tú tienes más radiación, naturalmente tu fluctuación no va a crecer mucho porque no va a acumular materia. ¿Se entiende? Sí, 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 queda más claro. Si tienes poca radiación, o sea, imagínate, vayamos al caso extremo, que no hay fotones. Todo se empezaría a colapsar y no va a oscilar jamás. O sea, no. Entonces, los fotones hacen que esto oscile y en el peor de los casos que esto no haga que los potenciales crezcan. Ya, eso. Gracias. De nada. Entonces, vamos a tener estas oscilaciones que van a ser las oscilaciones acústicas. Y van a tener distintas escalas estas oscilaciones. Pues recuerden que todo esto viene de las semillas primordiales, que son fluctuaciones de inflación. Y estas eran a cualquier escala, ¿ya? Entonces vamos a tener distintas escalas de cosas que están oscilando. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en el CMB, esto se puede estudiar con los apuntes del profe, los peaks van a estar relacionados con zonas de compresión, zonas de compresión y zonas de rarefacción. Entonces, en general, los peaks que son impares, por ejemplo, el 1, el 3, el 5, van a caracterizar zonas de compresión, ¿ya? Y los que son pares van a ser zonas de rarefacción. La idea es que ahora entendamos por qué. Pero básicamente de eso se tratan las oscilaciones. O sea, las oscilaciones acústicas bariónicas van a dar pie a que hayan zonas con fotones que se calientan más por sobre el promedio y otros que están más fríos, o sea, no más fríos, la verdad, fríos respecto a las que están más calientes, porque todo esto en el fondo va a generar que los pozos potenciales, estos fotones se calienten, uno más que otro. Entonces, el CMB viene a dar cuenta de eso, ¿ya? Y ahora la idea es que entendamos por qué, pero los conceptos claves son, que son anisotropías de temperatura, en distintas direcciones, ángulos, que son ondas de sonido. ¿Por qué? Porque son zonas donde se comprime el gas o donde hay una rarefacción del gas, ¿ya? Donde se relaja esta compresión. Como, imagínense un resorte. Y básicamente eso. Entonces, vamos a tener una distancia característica, que es la distancia a la que puede viajar el sonido, distancia a la que puede viajar el sonido en este plasma, ¿ya? Y básicamente la máxima distancia que viajen estos fotones va a corresponder a modos que alcanzaron a hacer una compresión. Entonces, por ejemplo, ya nosotros tenemos nuestras oscilaciones y vamos a tener modos que justo en recombinación alcanzaron a hacer esto, y otros que alcanzaron solo a comprimir al máximo, otros que alcanzaron a comprimir, y otros que alcanzaron a soltar, otros que comprimieron, soltaron, comprimieron, ¿ya? Pero como son ondas de sonido, todos van a ser como armónicos de una escala fundamental que va a ser la máxima compresión. Para esto busquen los armónicos son como, por eso son ondas de sonido, ya que como que caracterizan las ondas o las frecuencias en función de cuánto oscila. Vean, no sé, pues pueden buscarlo en Wikipedia, pero de eso se trata básicamente. Entonces, lo que vamos a tener es una escala característica que es la que el sonido o este plasma, estos fotones pueden viajar dado todo este escenario que está presente. ¿Ya? Entonces, las variaciones angulares que vamos a ver de temperatura vienen de acá. Natural. Ahora, esta
distancia que alcanza a viajar, el sonido es súper grande, son como, no sé, 250 megaparsecs, entre 200 y 250 megaparsecs, ya son grandes las distancias, o sea, no se imaginen como que en la mesa vamos a tener las oscilaciones acústicas baryónicas, no, son cosas súper grandes y por eso el CMB lo podemos ver ahora, porque fotones de distintas direcciones tienen que llegarnos, ¿ya? Así que ojo con eso, como cuando ponerlo un poco en perspectiva. ¿Qué hora es? Ya. Entonces ahora queremos entender un poco el rol de estos peaks. Entonces, imagínense que tenemos más o menos variones. ¿Qué pasaría? Aquí un ejercicio hipotético que les va a servir para la tarea. ¿Qué creen ustedes que pasaría si tenemos más variones? No, hay más variones en este plasma. ¿Cómo afectaría esta oscilación? Les dejo un minuto para que lo piensen. Es como el caso contrario de los fotones. ¿Qué pasa cuando teníamos más fotones? Era más fácil arrastrar los variones, ¿cierto? Generar una presión que se contrapone a la gravedad del pozo de materia oscura. ¿Qué pasa si hay más variones en este plasma? Los fotones son los mismos y hay más variones. Deberían caer más fácilmente en el pozo, ¿no? Sí, y además le cuesta más a la radiación empujarlo, o es como más inercia. Entonces, exacto, es como cuesta más llevar los variones para afuera si tenía un saco de variones mucho más pesado que lo estándar que estábamos estudiando. Entonces, afecta las oscilaciones, ¿cierto? Es más fácil comprimirlo, pero es más difícil que la presión genere el efecto contrario a la gravedad. Queda claro, ¿cierto? Entonces, entonces hay una asimetría entre la compresión y la rarefacción, o que el material salga hacia afuera. Entonces, naturalmente, como dije, los variones van a ser claves en esto. Entonces vamos a tener los peaks que son impares, que estos van a dar cuenta de compresiones, y los peaks que son pares van a dar cuenta de rarefacciones, pero las compresiones van a ser mayores si tengo más variones. Entonces, en general, va a haber una diferencia de altitud entre los peaks pares e impares. Entonces, por ejemplo, este es par. ¿Dónde está la...? Bueno, este es par, este es impar, y este es otro efecto que ya lo voy a explicar. Pero pasa esto. Entonces, esta diferencia de altura es súper buena para medir la cantidad de variones. H cuadrado es porque es como la densidad física. Pero el omega bariónico se determina súper bien con la diferencia de altura de los peaks impares y pares, en particular de estos. ¿Ya? Así que eso también, así grabárselo. Los variones aquí son clave. Son clave, ¿por qué? Porque determinan la nucleosíntesis. Tú a partir de nucleosíntesis puedes tener un omega bariónico. Nucleosíntesis es la formación de elementos. Entonces, todos los elementos químicos, protones, electrones, son variones en este esquema. Entonces, los variones, como que en todo el universo temprano, son la clave. Ya son el parámetro cosmológico uno de los más importantes. Por ejemplo, aquí omega lambda de energía oscura no tiene nada que hacer. ¿Ya? Todo está determinado por variones y materia. Así que esa es una cosa, y vamos a entender, voy a explicarlo de otra forma. Entonces, tenemos esto de los variones, y además, otra cosa es que los variones, si son muchos más, hacen que esta cosa oscile a frecuencias menores. Entonces también, como las frecuencias están relacionadas con los multipolos, con la escala, esto se puede correr un poco, los peaks, se pueden correr un poquito, dependiendo si tenéis más o menos variones. Y parte de la tarea es que lo hagan con CAM, que comprueben estos comportamientos. O sea,
su modelo cosmológico le pongan un poquito más, un poquito menos, y vean cómo se mueve el power spectrum. ¿Ya? Entonces, para entenderlo de alguna forma, de esto mismo, voy a reforzar la idea porque es súper importante. Entonces, nosotros vamos a tener esto en el eje Y. Entonces, cuando la temperatura sea alta respecto al promedio, esto va a tener un número positivo. Entonces nosotros aquí estamos graficando este delta T, esto es delta T, pero le estamos poniendo un menos, ¿ya? Entonces al final va a quedar negativo. Entonces nosotros vamos a tener zonas de... me molesta acá. Vamos a tener zonas donde aumenta la temperatura, ¿cierto? Zonas de compresión. Como tenemos un menos, va a ser temperaturas negativas. Entonces vamos a tener zonas así. Luego zonas donde la temperatura disminuye, ¿ya? Entonces van a ser temperaturas donde es menor al promedio, por ejemplo. ¿Ya? Pero como es menor, va a ser positivo, ¿ya? Entonces va a tener, no va a ser simétrico el movimiento, por la carga de variones, que hace que sea difícil. Luego vamos a tener lo mismo, el pic impar, que va a ser compresión, va a ser súper alto, pero el par, la rarefacción, va a ser más baja, ¿ya? Porque les va a costar a los variones hacer la rarefacción. Y nosotros en el power spectrum, típicamente ocupamos la delta temperatura en el valor absoluto. Entonces, esto va a hacer que todo lo que está para abajo quede para arriba. Entonces, básicamente, nos va a quedar lo que estaba abajo queda para arriba, entonces va a quedar así. ¿Ya? Así, por eso queda esta distinta altura entre los pics. Ya, consultas con esto, ¿quedó más claro? Por lo menos a mí sí. Sí. Ya, esto es muy esquemático, pero ustedes después van a las ecuaciones del profe o repasan las clases y se va a entender al nivel de las ecuaciones. Es un resultado de las ecuaciones, pero la idea es que entiendan por qué es así. Entonces, con eso yo creo que estamos, pero falta algo. Nosotros teníamos entonces esta parte, estas son escalas grandes que ni alcanzan a oscilar, porque entran muy después al horizonte, así que chao. Vamos a tener la escala característica, esta diferencia, y aquí cae. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con estos pics que están en L grandes? O sea, en escalas chicas. Ya, entonces, como les había explicado, recombinación es un proceso que toma su tiempo, no es instantáneo. Entonces vamos a tener recombinación en T0, recombinación cuando termina. Entonces, a medida que los fotones de a poquito se van liberando, no alcanzan a arrancarse, pero de a poquito se van liberando, empiezan a tener como caminatas aleatorias, un random walk. O sea, antes los fotones había muchos electrones, esto van a ser los electrones, y estaban los fotones que con suerte podían moverse porque siempre les pegaba un chirlito al electrón. Pero después estos electrones se recombinan, entonces son menos. Entonces los fotones van a alcanzar como a hacer ciertos movimientos, o sea, como a desplazarse, se alcanzan a desplazar. Y estos desplazamientos generan un efecto en el CMB, porque, o sea, no quedan como con la temperatura original con la cual salieron volando, con la cual salieron de estos pozos potenciales, alcanzan como a dar unas vueltas, a perder cierta temperatura, a chocar un poco, a enfriarse un poco, a medida que viajan, el universo se expande, entonces pierden cierta energía y salen, ¿ya? Entonces, este es un efecto también importante que tienen que estudiar, yo supongo que también lo vieron, que es este random walk que hacen los fotones antes de la scattering surface, durante recombinación. Ya, entonces, ¿qué va a pasar? Estos fotones van a tener un camino libre medio característico, pongámosles lambda m, ya, por poner algo.
Entonces van a alcanzar a recorrer una distancia lambda m en el random walk. Y van a haber fluctuaciones muy chicas. Estas son escalas chicas, ¿ya? Entonces van a haber fluctuaciones chiquititas que pueden ser del orden del camino libre medio, o así, de los fotones. Entonces estos fotones no van a pasar de largo en estas fluctuaciones. ¿Por qué? Porque están del orden del camino libre medio. Entonces estos fotones en estos pozos chicos, entonces empiezan a caer distintos fotones y ahí como que, como les había dicho, esta capacidad que tenían de guardar la energía de los baos se pierde. Entonces naturalmente se van a empezar a perder energía, no sé, con otros fotones que están en el random walk van a quedar más o menos en equilibrio, entonces la temperatura ya empieza a caer respecto se empieza a acercar como al promedio, en el caso muy extremo. Entonces naturalmente aquí, como tienen el delta T sobre T, va a caer en escalas chicas, ¿ya? Entonces eso es lo que se ve el damping que se ve acá. Ya, la idea es que lo estudien en detalle con las ecuaciones, etcétera, pero eso es más o menos de por qué el CMB tiene lo que tiene, ¿ya? Así que eso. Y lo que quiero hacer ahora es hacer unos cálculos, que ojalá no sean muy fomes, pero son bien útiles. ¿Dudas? Gracias. Vamos a movernos a otra cosa y voy a hacer como una pregunta para ver si se acuerdan un poco. O sea, si no se acuerdan, da lo mismo, pero no sé si se acuerdan que era la función de transferencia. Es súper importante y de hecho yo supongo que el profe Doménico también la va a ver ahora. Pero no sé si se acuerdan de las clases, de cuál era la gracia de esta función de transferencia. Yo no me acuerdo, por lo menos. Yo me acuerdo como de la definición, pero cualitativamente no lo anoté, lo estoy buscando, pero no me acuerdo exactamente lo que significaba. Sé que lo tengo por ahí. Ya, tranquilo, está bien. Ahora no se les va a olvidar. Entonces, aquí viene algo que es súper importante. Bueno, son dos cosas. Primero, nosotros tenemos nuestras perturbaciones iniciales, primordiales. Ya. Estas perturbaciones primordiales van a evolucionar distinto, como dije al principio, como lo vimos con lo de la presión de radiación, cuando es más, cuando es menos, van a evolucionar distintos sin más radiación o más materia, es decir, donde domina la radiación o donde domina la materia, o incluso donde domina la energía oscura, que es el periodo en el que estamos ahora, que es como lo más tarde lo más cercano al presente. Entonces, nosotros como que no podemos tener, ponte tuya, tenemos la fluctuación primordial, y vamos a tener una solución cuando domina la materia. Entonces vamos a tener la primordial por algo y nos va a dar esa fluctuación ahora cuando domina la materia. O vamos a tener la fluctuación primordial, esta va a evolucionar, la multiplicamos por algo y vamos a tener cuando domina la radiación. Y lo mismo para la energía oscura. Entonces es como raro tener nuestras perturbaciones, que la ecuación de las perturbaciones sea distinta por periodo. ¿Ya? Entonces nosotros lo que necesitamos es, después de hacer todas las matracas, tener una función muy buena que nos permita decir, ya, tengo mi perturbación de, no sé, de radiación o de energía oscura, y yo la quiero en el instante tanto de la historia, y que me dé cómo era la perturbación en ese entonces. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, necesitamos saber qué es este algo, que nos conecte entre la fluctuación primordial y la que queremos conocer en cualquiera sea de las épocas que esté el universo. Necesitamos algo que conecte eso. Y esa es la función de transferencia, ¿ya? Que va a dar cuenta de cómo va a evolucionar esta perturbación primordial en el universo, y que tome en cuenta que hay un periodo donde domina la radiación, que hay un periodo donde domina la materia y otro donde domina la energía oscura, ¿ya? Entonces, en general, las fluctuaciones van a estar dadas por algo de este estilo. Esto es esquemático, no es como una ecuación para tatuársela, es como un esquema nomás. Entonces va a estar una función de transferencia
que va a decir cómo evoluciona esta primordial a tiempos posteriores, y una función de crecimiento. Y esta es muy importante para dar cuenta de que, por ejemplo, ahora estamos en una era donde domina la energía oscura, que es una presión negativa, que se contrapone de alguna forma a la acumulación de materia en los pozos potenciales, porque te lo empieza a estirar los pozos potenciales. Entonces no es tan eficiente la acumulación de materia en los pozos potenciales cuando domina la energía oscura. No así cuando domina la materia, todo es materia, entonces todo se empieza a aglomerar y se forma la estructura, súper bacán. Pero cuando domina la energía oscura ya esto se hace más lento. ¿Ya? Y en eso estamos ahora, de hecho. Así que este es el esquema. ¿Ya? Entonces necesitamos conocer esta función de transferencia. Y esa función de transferencia se estudia analizando cómo evolucionan las perturbaciones cuando están fuera del horizonte, cuando están dentro del horizonte. ¿Ya? Esta función de transferencia va a empezar a pegar las cosas. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, primero, estudiar nuestras fluctuaciones cuando cruzan el horizonte, ¿cierto? Cuando estaban congeladas a cuando empiezan a evolucionar. Entonces, cuando cruzan el horizonte, y cuando ocurre la igualdad materia-radiación, porque ambas eras hacen que todo evolucione distinto. Entonces necesitamos calcular el paso de una a la otra. Matter-radiation equality. ¿Ya? Estas son las dos cosas que hay que estudiar de las fluctuaciones. Entonces, por ejemplo, si tenemos una perturbación grande, o large scales, ¿cómo se imaginan ustedes que podría ser? ¿En qué instante cruza el horizonte? ¿Cuando está la igualdad, están fuera o ya alcanzaron a cruzar? ¿Qué creen ustedes? Las fluctuaciones grandes. ¿Cuándo cruzarían el horizonte, más o menos? ¿Muy temprano o muy tarde? Con temprano me refiero cerca de los inicios del universo, del CMB, eso es temprano, tardes, ahora. Estas son las fluctuaciones más grandes. ¿Sí? Pasan después, tarde. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? De que esto ocurrió como a 2700, a Redshift 2700. Entonces, para esta escala, la igualdad ocurre fuera del horizonte. Entonces, estas escalas pasan por esta Matter Radiation Equality fuera del horizonte y luego cruzan el horizonte. Mucho después, de hecho, calculé a qué Redshift entran algunas y es como Redshift, no sé, 30. Que fue hace harto tiempo, pero después del CMB. ¿Ya? Y las escalas chicas es al revés. Cruzan súper luego, el radio Hubble Comóvil las alcanza a alcanzar en épocas tempranas, y luego las pilla la igualdad dentro. ¿Ya? Entonces tenemos que estudiar large scales, small scales en estas dos épocas, o sea, son como 4 cálculos. Eso es lo que queremos hacer ahora. Entonces, partamos con las escalas grandes. Me voy a saltar varios pasos por el tiempo y porque ustedes lo pueden estudiar del do, del son, de la améndola. No sé, el Weinberg no ha visto esta parte, pero supongo que obviamente igual lo hace. Entonces, para esto hay que empezar a tomar las ecuaciones de Boltzmann que calculamos. Para esto eran las ecuaciones de Boltzmann. Entonces vamos a necesitar las ecuaciones de Boltzmann y las ecuaciones de Einstein perturbadas. Que esto es de la época que estudiamos con el profe Domenico. Esto es como Domenico Gonzalo, para que se ubiquen. Entonces, vamos a tener las ecuaciones de Boltzmann para los fotones. Van a estar caracterizados principalmente por estos dos momentos.
Y las principales ecuaciones que se desprenden de ese estudio eran las siguientes. Que no sé si las recordarán con detalle, pero eran más o menos así. El 1 es el dipolo, por si acá. Esta es la que hicimos en la última auxiliar, obtuvimos esta. Y esta también, cuando estudiamos perturbaciones a la materia oscura. Todo esto es Newtonian gauge, porque como le había dicho José, es más, o sea, a mí me gusta más. ¿Ya? Entonces, y vamos a tener esto salía de las ecuaciones de Einstein, cuando no hay anisotropic stress, cuando el cuadrupolo no afecta, se cumple esto. Estas eran las dos potenciales del Newtonian gauge. ¿Ya? Entonces, estas son nuestras ecuaciones, y vamos a estar estudiando, ay, me falta la ecuación de Einstein. No sé si me alcanza. Que en el fondo es la ecuación de Poisson relativista, salía de las ecuaciones de Einstein. Más 4. Ya, son 4 ecuaciones, no, 5. ¿Ya? Entonces nosotros, como estamos en large scales, eso significa que nuestro K, el número de onda, es pequeño. Como estas cosas de por sí son perturbaciones, nos echamos así muy balsamente. Todo esto es muy analítico. Todos estos términos acompañados por un K. Chao. ¿Ya? Y no me acuerdo si había algo más que considerar, pero no, creo que es eso. Entonces las ecuaciones se reducen, van a ser las mismas, pero más simples. Y lo que vamos a hacer ahora es, acá también, perdón, se me olvidó. Aquí solo esa. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, primero notar que, por ejemplo, esta queda guacha, ¿cierto? Esta anisotropía, el momento dipolar, queda solo, todo esto es cero. Y acá la velocidad también. Entonces como que evolucionan de forma independiente, así que estas ecuaciones por el momento no nos interesan. ¿Ya? Y nos vamos a quedar con estas, que tienen acoples. Se la voy a borrar. Esta. Voy a borrar eso. Y eso. ¿Ya? Y nos va a quedar esa ecuación. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver estas cosas. Pues, o sea, vamos a reemplazar cuestiones y vamos a ver cómo va quedando. Entonces, por ejemplo, aquí ya se podría reemplazar algún término de acá. ¿Ya? De hecho, estas dos se pueden igualar, porque las dos dependen de phi punto. ¿Ya? Entonces, la ecuación de Einstein, que era la de arriba, vamos a reemplazarla por este término. Vamos a reemplazar ese término ahí, que sale de acá, ¿cierto? Aquí hay un 3, entonces podemos reemplazar esto como delta punto tercios acá. Está todo derivado en el tiempo, así que básicamente es eso. ¿Ya? Entonces la ecuación nos va a quedar así. Voy a intentar ir rapidito. Entonces, nos va a quedar algo así. Factorizamos, etcétera, y nos va a quedar... ¿no? Va a quedar este se va a reemplazar por un delta tercio, se factoriza el delta, entonces va a quedar 1 más 4 rho r partido por 3, factorizamos el rho de m, entonces nos va a quedar 1 ahí, y aquí al término de la derecha va a quedar abajo. Eso es todo. ¿Ya? Y dado que queremos estudiar cosas que pasan por la igualdad radiación-materia, es conveniente, y esto el profe también lo hacía,
definir esta variable. No, es al revés. Esta variable, ¿ya? Entonces vamos a tener una ecuación y cuando I sea grande va a significar que el término de energía que caracteriza la materia le va a ganar al de radiación, o sea, va a dominar la materia. Cuando I sea pequeño, el término de abajo, que es el ρ de radiación, va a ser más grande, entonces domina la radiación. Por eso es súper conveniente este cambio de variable. Dani, disculpa, ¿el ρ que está fuera del paréntesis también es de M? Ah, ya, gracias. De hecho, debería ser ρ de materia, pero vamos a despreciar los variones por simplicidad nomás, pero porque sí, o sea, son importantes, pero para lo que estamos haciendo ahora son una fracción muy pequeña. Entonces vamos a tener eso y nuestra ecuación va a quedar, entonces, esta parte va a quedar con un I abajo. ¿Ya? Rho, DM, etc. Ya, todo para allá. Listo. Vamos a tener además esta igualdad, entonces vamos a... Esto es pura álgebra, por eso no me quiero detener. Y esta ecuación ahora va a tener un I, y estas derivadas temporales, que es tiempo conforme, dicho sea de paso, las vamos a cambiar a derivadas en I. ¿Ya? Pues este I se ve súper interesante, entonces queremos todo tenerlo en función de I. Entonces nuestra derivada temporal ahora va a ser en función de I, jacobiano, eso, ¿ya? Y va a ser igual a... Ah, porque este I además, voy a poner acá, I es igual a eso, y además es igual a esto. Ya, esto pueden ustedes intentar demostrarlo, pero... Entonces nos va a quedar este término de afuera así, y esto así. Perfecto, entonces ahora todas estas derivadas van a ser esto. Esto se reemplaza acá, y esto va a ser una derivada en I, ¿ya? Así es que además, bueno, ya sabemos que el A punto va a ser A cuadrado H. Así es que avanzamos y nos va a quedar, vamos a tener, ay, no sé si con los detalles en esto, pero yo creo que mejor no. Es súper fácil, háganlo y la ecuación les va a quedar así, es cortito. Es reemplazar lo que escribimos recién. De hecho son como 2 líneas, o 3 líneas, no sé. Ya, nos va a quedar así, con prima la derivada respecto a I. ¿Ya? Entonces vamos a tener la ecuación en términos de I. Entonces vamos a resolver esta cosa. Reescribimos esta expresión, podemos despejar este delta, esto es porque hace las ecuaciones más simples, despejarlo nomás, 3i más 4 y todo el paréntesis con los phi, y luego vamos a diferenciar, ¿ya? Para que quede una ecuación de segundo orden. Al final del día, cuando ustedes hagan todo eso, que insisto, tampoco es difícil, pero esta parte es más larga porque hay que derivar esto en I, y aquí ya hay un I, entonces esto va a ser medio tedioso. Si ustedes derivan en esto en I, va a llegar a una ecuación para delta, pero delta a su vez es derivada de phi. Entonces pueden llegar a una ecuación de phi, ¿ya? Que es la perturbación. Acuérdense que eso es lo que queremos, esta es la que queremos intentar entender en las distintas épocas para las distintas escalas de distintos tamaños. Entonces al final nos va a quedar esta ecuación que está acá. Más 54i más 32 partido por 2i y más 1, 3i más 4. Y más 1, 3i más 4 igual 0. Ya, entonces ustedes, no sé, tiran esto en matemática y les va a dar la solución, que es esta. En función de i, 16, 1 más i, más 9i cubo, más 2i cuadrado,
Menos 8 y menos 16. Ya, la expresión final, resultado, Entonces, estudiamos los modos large scales, o sea, estos que quedan casi gran parte del tiempo fuera del horizonte. Estudiamos estos modos antes que crucen el horizonte, entonces estos modos van a, como dije, pasar fuera del horizonte cuando esté la igualdad. Entonces, por eso dejamos una variable conveniente para esto, que es el i, y vamos a tener esta expresión. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando i sea grande, cuando i sea un valor muy grande, esta solución, ustedes hacen ciertas aproximaciones, les va a dar lo siguiente. Este es un 9. Ya, este es como el potencial que se fija por condiciones iniciales, que es como el potencial inicial, por ejemplo, ¿ya? Del periodo que estemos considerando. Y cuando I sea grande, es decir, cuando domine la materia, acuérdense que el I era dm sobre dr, densidad de materia sobre densidad de radiación. Cuando I es grande, domina la materia, y este potencial va a ser constante. ¿Ya? Cuando el I sea chico, cuando domina la radiación, este va a ser también constante, pero un poquito más grande. Este es como este va a ser el inicial, porque domina la radiación, eso sucede primero en la historia, y luego va a decaer un 10% cuando domine la materia. Y va a seguir constante. Entonces va a ser como el potencial va a estar, domina la radiación, va a estar en phi0, luego empieza la igualdad, y luego empieza Matter Dominated Era, y va a quedar como un 90% del valor anterior. ¿Ya? Entonces cuando ustedes plotean este resultado, además queda de manifiesto que recombinación, o sea, que la igualdad, perdón, toma un periodo, la equality. ¿Ya? Entonces los potenciales cuando estamos fuera del horizonte, pero ocurre esta transición, son constantes, simplemente que baja un poco esa constante, ese valor baja, ¿ya? Eso pasa con la escala grande, pero el punto es que son constantes, no evolucionan. Y era lo que esperábamos, están congelados afuera. Entonces, ¿qué pasa ahora cuando cruzan el horizonte? Eso ocurre después. Entonces, cuando cruzan el horizonte. Primero, cruzan el horizonte cuando ya domina la materia, ¿cierto? Porque la igualdad fue antes, entonces ya domina la materia, y por ende todo lo que tenga multipolos, o sea, los momentos multipolares de este tipo, los vamos a despreciar. Ya los vamos a tirar a cero porque las ecuaciones esto va a ser, ya no hay muy poca radiación, entonces esto es despreciable, y nos vamos a quedar con las siguientes ecuaciones, que son más que nada de la materia. Y esta. Este era un más o menos. Igual. Más 3H y por K. Ya, esas van a ser las expresiones con las que nos vamos a quedar. Y queremos ahora hacer lo mismo, tener una ecuación diferencial para el phi. Ya, ese es el objetivo. Ecuación diferencial para phi de segundo orden. Ya, ese es como el target. Entonces, se van a jugar con las ecuaciones de nuevo. Álgebra, álgebra, álgebra. Y vamos a llegar a una expresión de este tipo. Por ejemplo, si ustedes hacen los ejercicios del Dodelson, a veces van a hacer pasos intermedios de estos cálculos. Yo no los quise hacer porque a veces siento que se aburren con tanto cálculo que al final es pura álgebra que no la pueden hacer solos más que no. Entonces, más IKB. ¿Ya? Y además vamos a tener esta ecuación. Porque más que nada se reemplazó la ecuación del delta en la ecuación de Einstein perturbada, o la ecuación de Poisson, y nos quedan estas dos.
¿ya? Entonces esto también se puede meter ahí, vemos que depende de B, lo podemos reemplazar, y nos va a dar la solución que... ya, pero aquí hay una sutileza. El análisis que se hace es el siguiente. Si nosotros tenemos esta ecuación, ¿qué solución buscamos? A priori no sabemos, pero lo que vimos anteriormente nos da una pista. O sea, nosotros teníamos que las escalas grandes están constantes casi todo el tiempo. Bajan un poco qué tan grandes son, pero son constantes. Y además podemos también saber de que como entran después, si es que evolucionan va a ser súper poco. Va a depender de la escala, todo esto depende de K. Pero van a evolucionar muy poco. Entonces nosotros creemos intuitivamente, eso es como también lo que hacen los libros y ya, ansatz, por decir. Si esta cuestión estuvo constante todo el tiempo y va a tener poco tiempo además para evolucionar cuando cruza el horizonte, creemos que una de las soluciones es que phi sea constante incluso cuando cruza el horizonte. Entonces, eso ocurriría si tuviésemos esta expresión. Esta expresión describe un phi constante, ¿ya? Entonces nosotros queremos, de cierta forma, ver si por acá podemos armar algo de este estilo. Entonces podemos ver que tendríamos que derivar esta expresión en phi y ver qué pasa. Entonces, luego que uno hace eso, lo que podemos ver es que nos va a quedar un término que molesta. Ya va a quedar esto y un término que va a depender de phi. Y ese término molesta. Entonces ese término queremos ver si realmente lo podemos reemplazar por otra cosa o simplemente esta solución no es posible. No. Entonces ese término, el que dije, va a ser el siguiente. Entonces derivar lo anterior y nos va a quedar este residuo molestoso. Este que está acá. ¿Ya? Entonces, nos vamos a dar cuenta que nosotros vamos a derivar esto, nos va a quedar una ecuación, va a sobrar este término, pero miren, se parece a este que está acá. Ya no sé cómo... bueno, pero hay que reescribirlo. Sí. Si nosotros lo reescribiéramos, nos vamos a dar cuenta que ese término es proporcional a phi punto, ¿ya? Va a ser como proporcional a algo, no sé, a un gamma por phi punto, ¿ya? Nosotros tenemos que reescribir esto y va a quedar un término así, que va a ser proporcional a phi punto. Entonces, básicamente, sí, derivando dos veces, derivando de nuevo esto con el tiempo, nos va a quedar algo así, porque va a quedar un residuo que básicamente va a ser un phi punto también. Entonces podemos agruparlos los dos. Entonces, una solución, cuando cruza el horizonte para las perturbaciones, sí va a ser que esto se mantiene constante en la evolución, ¿ya? Donde domina la materia. Entonces, esa es una solución, que esto se mantenga constante, pero de hecho las perturbaciones de materia crecen después cuando domina la materia, ¿cierto? Acumula materia hasta que va a llegar una época donde domina la energía oscura y ya no van a seguir creciendo, ¿ya? Así que eso es una cosa para las escalas grandes. Estas son escalas grandes, ¿ya? Estas escalas FOME que entran muy tarde. Listo. Ahora hay que hacer las escalas pequeñitas. Y con eso terminamos. Estas creo que son más cortas. Más corto Entonces, small scales. Entonces, estos son modos que cruzan cuando domina la radiación. Cruzan antes. Entonces, vamos a tener perturbaciones a la radiación que van a ser las principales causantes de que los pozos potenciales del Newtonian gate evolucionen o se generen estas perturbaciones, ¿ya? Y estas de manera indirecta van a afectar las perturbaciones de materia, ¿ya? Como domina la radiación, esta es la fuente de la perturbación, no la materia, ¿ya? Entonces ahora vamos a volver a analizar el mismo set de ecuaciones del comienzo, esas que empecé a borrar, las ecuaciones de Einstein y las 4 ecuaciones de Boltzmann, pero para escalas pequeñas. Entonces, por ejemplo, los K ya no se pueden despreciar porque son K ya más grandes. Son escalas chicas, los K son más grandes. ¿Ya? Entonces, al final del día, voy a poner los resultados,
una ecuación a la que vamos a llegar después de más álgebra, básicamente va a ser esto. Esto va a ser así. Vamos a llegar a una ecuación de este estilo. Y usamos el mismo truco. Empezamos a agrupar términos, a reemplazar, por ejemplo, los momentos dipolares, los reemplazamos por aquellos de las otras ecuaciones de Boltzmann, por ejemplo, un borreto. Bueno. Pero para las expresiones para este teta 1 se pueden ir reemplazando. Entonces al final vamos a llegar a una ecuación para lo que nos interesa, que es el phi, que va a ser esta. Que es una ecuación más limpia, más bonita. Y debe ser, porque aquí hay más física, o sea, estos son los modos que van a oscilar más, entonces son las escalas más chicas, llevan más tiempo. Entonces la solución para esta ecuación, no sé, las tiran al matemática y les va a dar algo así. Por condiciones iniciales nos va a quedar la potencial primordial y nos van a quedar funciones trigonométricas. Que si recordarán, en general quedan los apuntes del profe, en todos lados empiezan a quedar estas funciones. Y nos va a quedar así. ¿Ya? Entonces ahora estamos estudiando cuando estas cosas cruzan el horizonte. ¿Ya? Entonces si uno lo grafica, vamos a ver que lo que va a pasar con este phi es que va a empezar a decaer. Esta cuestión entra y empieza a decaer hasta que en un minuto empieza a oscilar, ¿ya? Esta es la solución que se tiene. Entonces, por ejemplo, acá está el cruce del horizonte y más por acá vamos a tener la igualdad, el equality radiation. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Claro, viene constante, viene congelada esta fluctuación, cruza el horizonte y empieza a evolucionar. Pero estamos en un universo donde domina la radiación. Entonces hay mucha presión de radiación que no va a dejar que estos pozos potenciales crezcan. Entonces la cuestión va a decaer hasta que va a llegar a un punto en que va a empezar a oscilar, ¿ya? Es intuitivo igual pensar que decaen, pues si domina la radiación, difícil que ese pozo potencial crezca, ¿ya? Entonces vamos a tener ese comportamiento luego de cruzar el horizonte. Ahora, ¿qué pasa con el delta? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es lo que nos interesa? O sea, nosotros no graficamos phi, ¿no? Los potenciales newtonianos del Gates no es lo físico, sino que queremos saber la densidad de materia, cómo cambia. Entonces la solución que da para esta evolución de potencial va a ser una función logarítmica. ¿Y qué quiere decir? Que cuando domina la radiación, las perturbaciones van a crecer, pero súper lento. Ya el logaritmo es una función creciente, pero súper lenta. Entonces van a crecer, pero de manera lenta, cuando domina la radiación. ¿Ya? Y recomiendo también que todas estas cosas las reestudien, porque es como la clave de la cosmología, es entender cómo los modos evolucionan. ¿Ya? Y, ¿qué más? Ahora necesitamos hacer el pegoteo con las otras ecuaciones. Entonces, vamos acá. Entonces el potencial decae, luego de caer empieza a oscilar. Ahora tenemos que estudiar esto cuando se ocurre la transición de materia a radiación. ¿Ya? Entonces ahora algo va a pasar porque va a empezar a dominar la materia, así que ese decaimiento y luego oscilaciones van a cambiar. Entonces, de nuevo, vamos a resolver la cosa. ¿Qué ves? Entonces vamos a tener una ecuación de este tipo, de nuevo, ecuaciones de segundo orden, me equivoqué acá, típico de una ecuación de movimiento, cuando hay amortiguaciones o son forzadas, y nos va a quedar algo de así.
cuadrado menos 3. ¿Ya? Y las soluciones que vamos a tener son estos constantes o crece. Entonces, Ahí entraron. hola, Ahora me caí. sí. Espérame un poquito. Sí. ¿Se escucha? Sí, se ahora escucha. Uy, es que tengo malo el es que me doy internet con el celular y se me apagó y no caché. Oh, Ya, ¿saben qué? Vamos vamos a ir al grano un poco porque por el tiempo, pero además que se me borraron las pizarras, qué terrible. Entonces voy a compartir pantalla. Uy, ¿está grabando todavía? Qué bacán, ya. ¿Ya me escuchan? ¿Todo bien? Me avisan si me pego, Sí. por favor. Ya, entonces vamos a tener que cuando... Olvídense lo último que les dije, me confundí. Entonces vamos a tener que cuando domina o sea, cuando estamos en la igualdad y empieza a dominar la materia, vamos a tener unas soluciones de este tipo. ¿Ya? Entonces, el D1 va a caracterizar una solución que escribe un modo creciente. Estos son modos crecientes que se esperan porque como empieza a dominar la materia, empiezan a crecer las fluctuaciones y estos modos van a decaer, entonces no nos interesan mucho. Entonces nos vamos a quedar con esta solución y queremos pegarla con la solución anterior, que era un crecimiento logarítmico cuando domina la radiación. Entonces vamos a pegar estas dos cosas. Y aquí viene la función de transferencia, que era a lo que quería llegar. ¿Ya? Vamos a tener una función de i y vamos a tener algo así. ¿Ya? Entonces aquí es donde se empieza a formar la función de transferencia. Entonces nosotros con esto vamos a resolver para C1. Ya esta también va a ser un valor que es así, el de 1. Entonces resolvemos para C1 y vamos a tener una expresión que si la tengo anotada. Ya, vamos a tener una expresión que va a depender de, se la digo al tiro que no la anoten. Van a ser logaritmos naturales, básicamente. Entonces, va a ser algo así. Va a ser menos 9a. El primordial tiene que estar siempre, porque es el que queremos conectar. 2/3 logaritmo de algo. Y aquí va a quedar otro logaritmo menos 2/3 logaritmo de 4 ni más 2. Esa va a ser la solución de C1. Entonces, al final del día, lo que va a pasar es que vamos a tener nuestra perturbación de materia, va a ser esto viene del C1, cuando reescribimos las cosas, y el A, o Z, que es este D, que estaba acá. Hallamos C1, lo encontramos, el D1 queda ahí, y tenemos esta cosa. ¿Ya? Entonces, esta es nuestra expresión para la perturbación de materia, que vino de pegar las soluciones cuando dominaba la radiación, cuando dominaba la materia, para modos small scales, escalas pequeñas. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos ahora la siguiente ecuación, podemos obtener la función de transferencia de manera sencilla. Por teoría, nuestra perturbación
va a ser algo proporcional a la perturbación primordial, una función de transferencia y una growth function, que al final va a ser el D1, va a estar dado por el D1, ¿ya? Y aquí otras cosas porque va para cambiarle las unidades de esto. Recuerden que aquí teníamos un phi, pero podemos dejarlo en función de delta con la ecuación de Poisson. La ecuación de Poisson nos permite conectar el phi con el delta. Entonces lo reemplazamos acá, este phi por delta, y vamos a llegar a algo así. Entonces, esta es como una forma carretera y analítica de deducir cuál debería ser la función de transferencia. Porque acá tenemos el phi primordial, acá tenemos la función de crecimiento, y la función de transferencia va a ser un logaritmo de algo, ¿ya? Entonces, ahora como que, o sea, espero que se haya entendido, porque igual eran muchas ecuaciones, pero que la función de transferencia, ¿cómo sale? Y cuál era su función, básicamente, para los distintos modos. ¿Y por qué les hablo de esto? Bueno, para fijar un poco el concepto, y además porque se usa también en el universo tardío, que es lo que van a ver, supongo yo, con el Dominico. Eso. ¿Dudas? ¿Les quedó un poco más claro algo del CMB o de los modos que quedan fuera dentro del horizonte? ¿Comentarios? Sí, quedó más claro. Bien. Ya, entonces los dejo. Gracias por asistir y mucho ánimo con lo que queda. Pregúntenme lo que sea. Les voy a poner unas referencias buenas para que estudien el CMB, ¿ya? Que explican todo con harto detalle. Y si hagan la tarea. Ya, pues. Gracias, Dani, te pasaste. Muchas gracias. De nada. Adiós. Chao, cuídate. Chao.